Bienvenidos a la serie 2016 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles una mesa de reflexión sobre las elecciones en Mongolia que tendrán lugar el 29 de junio. Un país enclavado entre Rusia y China, sin salida al mar y del que muy poco o casi nada sabemos los mexicanos. En esta mesa de reflexión participa el diputado Juan Antonio Ixtláhuac. Él es presidente del Grupo de Amistad México-Mongolia. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Reina. Es un placer saludarte y saludar a todo el auditorio. Gracias, diputado. También nos acompaña la doctora Valentina Prudnikov. Ella es profesora investigadora de la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Gracias, Valentina, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Froilán Martínez. Él es profesor investigador de la UAM Azcapotzalco y un experto en temas asiáticos. Bienvenido, Froilán. Gracias, muy bien. De igual manera está con nosotros el doctor Cuthberto Hernández. Él es coordinador de un grupo de investigación de relaciones internacionales en la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México. Bienvenido, Cuthberto. Muchas gracias, Reina, por la invitación. Mongolia es un país condicionado y determinado por los vectores de la geografía. Su historia no se puede apartar sin la influencia de países tan importantes como China, Rusia y Japón. Un corredor sumamente apetitoso para las ambiciones geopolíticas y estratégicas de los poderes centrales que en muchas ocasiones lograron obstaculizar la integridad territorial de Mongolia. Por otro lado, tenemos que es un país con dos fronteras trazadas y sin salida al mar, que ello también estimuló pues el nacionalismo de Mongolia, que obtuvo su independencia en el año de 1921. ¿Cuál es el ABC de Mongolia o cuál es su posicionamiento internacional de este país asiático? Bueno, yo me siento muy halagado por tener la oportunidad de estar en este panel. Mongolia es un país desconocido para los mexicanos y qué importante es que podamos tener este debate, este análisis de cara al proceso electoral, como bien lo menciona Rina, que va a vivir el país de Mongolia. Yo creo que Mongolia tiene una característica sui generis a el resto de los países. Está en medio de dos gigantes, en este caso de Rusia, por supuesto de China, y Mongolia fue parte de esa influencia de los dos países, por supuesto de Rusia, que fue el gran pionero del comunismo, que después se traspasa a China con Mao. Y Mongolia tuvo esta influencia muy importante después de haber sido un país que tuvo un imperio sumamente poderoso, importante en la historia de la humanidad. Y yo creo que hoy Mongolia presenta características muy importantes. Dentro de ellas es que ha vivido cambios políticos fundamentales como lo que es el proceso de la Constitución en 1992 y por supuesto esta influencia de los países de Rusia y de China, la invasión de los chinos a principios de los 90, del siglo XX y por supuesto la misma ayuda de los rusos para tratar de que Mongolia pudiera constituirse como un país independiente. Yo creo que Mongolia es un país muy interesante que nos va a ayudar a los mexicanos a tener mucho más información, a conocer lo que políticamente ha desarrollado Mongolia y también que a pesar de que es un país con muchos atrasos, tiene muchos avances en relación con nuestro país, México, por ejemplo, en temas de salud, claro, por ejemplo, en temas de educación. Yo creo que lo importante de este programa es ver ese comparativo. Sí. ¿Cómo está México? ¿Cómo está Mongolia? ¿Cuáles han sido los problemas políticos de Mongolia en relación a nuestro país y los avances que han tenido ellos en comparación con México? Así es, diputado. Valentina, ¿cuál es tu visión, tomando en cuenta que eres pues de nacionalidad rusa? ¿Cómo estás viendo el juego estratégico de Mongolia? De acuerdo, nacionalidad mexicana, claro, orígenes rusos, eso sí. Mongolia representa un país de mucho contraste y de gran historia, por supuesto. Y en esta ocasión podemos decir de que los raíces precisamente históricos nos llevan al siglo XIII, el mayor desarrollo de imperio de Chinggis Khan, de
un gran, podemos decir, pues, guerrero que ocupó no solamente enorme parte de Asia, sino también llegó a Europa, hasta fronteras de actual Hungría, Polonia. Y en Asia se escaparon de su influencia solamente la península arábica y Indostán, India, y una pequeña parte del sureste de Asia actual. Entonces, este imperio enorme duró simplemente, bueno, un siglo. Sin embargo, sus raíces históricos, sus fundamentos y su gran, podemos decir, aportación cultural, tradicional, se siente hoy día y se presenta en monumentos en Mongolia. Mongolia representa un país desértico, con un clima de contraste tal vez único, podemos decir, porque en superficie de 1.500.000 kilómetros cuadrados estamos viendo la enorme parte de desierto Gobi, ocupa casi 40%. Además tiene una de las menores densidades de población del mundo, ¿no? Sí, comparada pues, tal vez con Australia, con Canadá. Y las montañas, eso precisamente forma también parte de su aislamiento histórico, geográfico, podemos decir, y político, y eso forma una gran paradoja en su desarrollo, precisamente de ser un país metido entre imperio ruso e diferentes imperios de China. Eso es precisamente el punto clave histórico de gran contraste que se presenta también hoy. Claro. La extrema influencia de la Unión Soviética sobre Mongolia rompió el tradicional status quo cuando se derribó el muro de Berlín en 1989 y 2 años más tarde se haya disuelto la antigua Unión Soviética. Y es que después de haber sido un país comunista por más de 68 años, es que llegan los nuevos signos del cambio político con la Revolución Democrática y con la Glasnost y la Perestroika, que fue un movimiento que impactó principalmente a los jóvenes en Mongolia. Bajo una demanda de democracia, de elecciones libres y de reformas económicas, es que finalmente en 1992 se promulgó una nueva constitución. Precisamente 20 años más tarde, el Partido Nacional Democrático de Mongolia dominó el gobierno, es decir, el poder ejecutivo, y también controló el Parlamento. Mongolia es un país enclavado entre China y Rusia, también ha tenido influencia de Japón, pero a partir de la disolución de la antigua Unión Soviética hay otros poderes centrales que se acercan estratégicamente a este país. Ahí se apunta Estados Unidos, la Unión Europea. Digo, hay también relaciones muy importantes de Mongolia con Corea del Sur, con Alemania. ¿Qué nos puedes comentar? Efectivamente, después de la caída del bloque, incluso antes, en la Glasnost, el periodo de la Glasnost, hay un movimiento de inquietud social en Mongolia, ¿no? Que va a llevar a la postre a la revolución mongola, ¿no? Que es el origen del actual gobierno, ¿no? Y en este contexto se va derrumbando todo lo que es el bloque soviético, ¿sí? Y va perdiendo interés incluso por la que se llamó una vez la República número 16 de la Unión Soviética, ¿no? Era tan así considerada. Sin embargo, la crisis económica lleva a que arrastra a todo el bloque, incluso Mongolia cae muy fuerte su Producto Interno Bruto y parece que queda libre para la acción de China, ¿no? Sin embargo, lo que vemos actualmente, incluso recientemente, hace unos 2-3 meses estuvo John Kerry en Mongolia, sí, y la destaca como una isla de democracia en Asia, ¿no? Porque por el norte está Rusia, sabemos de los conflictos que existen, y por el sur China, ¿no? Destacar a Mongolia como una isla de democracia sí tiene sus fundamentos, pero también está detrás de ello esto que menciona Rina, del interés de Occidente por explotar los recursos naturales de Mongolia, ¿no? Que son riquísimos, ¿no? Actualmente la base del Producto Interno Bruto son la producción mineral, ¿no? Y está explotando estos grandes yacimientos, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, ¿sí? Y ellos están obteniendo una gran cantidad de recursos hasta que entra en crisis los precios de las materias primas, claro, ¿no?
Entonces, bueno, hablando un poco de la parte económica, esto se combina también con un ejemplo de Mongolia al mundo, Cuthberto, este ejemplo de una transición democrática sin derramamiento de sangre, una transición pacífica. Desde luego, yo creo que es algo que hay que destacar muchísimo de Angola, de Mongolia, es este papel que juega en el asunto de la democracia, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que es el único país en Asia del Este que producto del periodo soviético o el periodo comunista, es el único que ha logrado consolidar un régimen democrático en donde puntualmente se están celebrando las elecciones cada 4 años, ¿no? Es algo que es verdaderamente asombroso. Como el resto del mundo, padece mucho la influencia económica, ¿no? Las crisis económicas, para poder tener este desencanto a veces por los gobiernos más que por el sistema democrático, ¿no? En ese sentido hay que destacar mucho, por ejemplo, el asunto. Yo no concuerdo mucho con la idea de que sea Occidente quien esté detrás del movimiento democrático en Mongolia, por un simple hecho, ¿no? Cerca del 80% de las relaciones comerciales las hace con China, ¿no? Entonces, y además importa petróleo de Rusia, ¿no? Importa petróleo de Rusia, el segundo socio comercial es Rusia. Entonces, realmente no es por ahí el asunto, ¿no? Más bien yo la atribuyo a este carácter de un pueblo bastante aguerrido, ¿no? Con una tradición muy grande tribal, que aún subsiste, nómada. En un porcentaje bastante alto, en donde justamente, y habría que revalorar aquí el papel que hace tanto la Unión Soviética como China en llevar ese modernismo desde el punto de vista, desde esta parte del socialismo y del comunismo, ¿no? No podemos negar la parte moderna que aporta en sus versiones económicas centrales, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las cosas que hay que destacar, claro, ¿no? No solamente es el carácter, y a mí me interesa como un apasionado de las culturas asiáticas más que de las visiones occidentales, me permitiría postular esta idea, ¿no? De que es un surgimiento nato, al igual que Japón, de ir construyendo un proyecto nacional, un proyecto de carácter moderno desde dentro, ¿no? No puede ser considerado desde una influencia, claro, que muchas veces los países occidentales se atribuyen. No creo que sea el caso en Mongolia, ¿no? Luego nos ponemos el lente de Occidente para entender sociedades orientales, es ahí donde hay un quiebre, ¿no? O sea, las cosas realmente pues no concuerdan. El año 2015 marcó el 25 aniversario de la Revolución Democrática en Mongolia. Con un cuarto de siglo bajo una transición pacífica y sin derramamiento de sangre, vale la pena preguntarse en dónde se sitúa Mongolia y cómo está su sistema de partidos. Hay que decir que Mongolia tiene una democracia actualmente pluripartidista, en donde principalmente hay 2 fuerzas políticas que de alguna manera están hegemonizando la escena política. Ahí tenemos al Partido Popular de Mongolia, que es el partido más antiguo del país, que ha tenido inclinaciones para favorecer a Rusia porque fue un partido comunista, en contraparte con un partido nacional democrático que ha sido un partido de centro derecha y que ha gobernado el país desde el 2012. Ahora, el diputado señaló un dato importante: Mongolia promulga una nueva constitución en el 92. Diputado, en estos años viene la revolución democrática, vienen las ideas nuevas de la perestroika, de la glasnost, se derriba el muro de Berlín, en el 91 viene la disolución de la Unión Soviética y a partir de ahí surge una democracia pluripartidista. ¿Cómo está viendo usted el juego de los partidos políticos? Yo creo que para toda democracia la participación de los partidos es fundamental. En el caso de Mongolia se ha dado más la disputa entre el Partido Democrático y el Partido Popular, quienes han estado más en la disputa por el poder. Sin embargo, se han formado coaliciones, que es lo interesante de Mongolia en este corto periodo de elecciones y de
de una etapa de competencia electoral que vamos a ver ahora el 27 de este mes para ver cómo se desarrolla. Hay que recordar que, bueno, pues hay un jefe de Estado, que es el presidente de la República, electo por 4 años, como bien ya lo han mencionado, y está el primer ministro, que es electo por el Gran Ural, que es el Congreso. es un sistema unicameral que está representado, me parece, por 76 miembros que están en esta Cámara. Yo creo que es importante hoy también ver lo que está sucediendo en nuestro país. Queremos democracias fortalecidas, robustas, pero lo importante también es que podamos ir caminando hacia democracias que sean más valorativas, no caer en el pragmatismo de democracias mayoritarias, lo que está pasando incluso en nuestro país, que ni con el 51% a veces se es gobernante, sino a veces son democracias un poco insípidas. Y en el caso de Mongolia, pues habrá que ver cómo se da, porque ya hubo incluso la decisión del Parlamento de quitar al primer ministro debido a una crisis económica que hubo en el 2014. Exacto. Entonces ese dato es muy importante. Es decir, problemas con los inversionistas extranjeros, ¿no? También. La Constitución permite que el Parlamento pueda disolver el gobierno, porque no solamente elige el primer ministro, sino también al gabinete, que esto va a ser una forma muy importante. Y yo quiero subrayar algo, que existía en Mongolia la pena de muerte, y hoy la Constitución ha dado la pauta para irse precisamente mezclando con temas de derechos humanos, de garantías individuales, que es una parte que en este país estaba demasiado firme. Froilán, ¿cómo estás viendo ahí el juego de los partidos políticos? ¿Habrá alternancia? ¿Caerá el Partido Nacional Democrático, que es el país que está dominando y que gobierna el Poder Ejecutivo y el Parlamento desde el 2012? Es posible que haga un cambio del gobierno por la situación económica, ¿no? El crecimiento de Mongolia y la estabilidad política de Mongolia se basa mucho en su desarrollo económico, ¿no? Se pegó mucho su crecimiento, pero a través de la crisis del 2008 ha caído mucho y vuelven otra vez los descontentos. El actual presidente incluso en 2008 ha tomado un programa económico que va a atacar todos los problemas de déficit fiscal, etcétera, etcétera, y esto genera descontento político, ¿no? Claro. Hay que recordar que no todo ha sido tan suave en la transición de democracia de Mongolia, ¿no? Incluso desde el inicio de la revolución, ¿no? El mismo Partido Popular que está en el gobierno tiene antecedentes del Partido Comunista, ¿no? Y el Partido Democrático es centro-derecha. Centro-derecha, ¿no? Entonces no es algo que haya sido tan sencillo, incluso se ven en sus políticas exteriores, ¿no? Mongolia participó en Kosovo y participó en Irak, ¿no? con Estados Unidos, ¿no? Actualmente está en la estrategia de ser un país neutral, ¿no? Pero eso es una categoría política más compleja, ¿no? Entonces, desde este punto de vista yo considero que así. Ahora, Cuthberto, ¿qué dicen las encuestas de opinión? ¿Es difícil encontrar información clave sobre Mongolia? ¿Cómo se está dibujando ahí el panorama político? Yo más que a una de las características de Mongolia y lo que podríamos recuperar de ella es precisamente este carácter muy económico desde su democracia, no gasta como la nuestra y con mejores resultados, ¿no? Con mejores resultados porque en lo que yo estuve checando sobre los índices de quién va ganando, realmente no coincido con el doctor porque creo que una de las fortalezas del partido en el gobierno está justamente en tratar de mantener una política que desde mi punto de vista no funciona y que no podría cambiar de manera radical si ganase el Partido Democrático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas características en el desarrollo comercial, ¿no? Es decir, fortalecer las exportaciones en un sistema de comercio abierto, que es lo que ha roto justamente el equilibrio, que hay que reconocerlo, que habían mantenido durante un largo proceso, ¿sí? En donde el nivel de desarrollo de las familias estaba asegurado. Ahora, con los problemas ecológicos que ha presentado
de esos 2 años consecutivos de bajas temperaturas y de altas temperaturas que han roto el equilibrio de la producción agrícola, ¿no? Y con ello el sustento de buena parte de las familias nómadas que están sustentados en la sección agrícola. Por lo tanto, creo que no va a haber, el punto no está en esta situación, ¿no? No nos dicen demasiado las opiniones, más bien las acciones que están tomando los respectivos gobiernos, ¿no? Valentina, ¿estás de acuerdo con Gilberto? Y sí, no, con mis colegas, con todo respeto. Desde el principio, estimado Gilberto, hablar de democracia en Asia es hablar de algo especial. 1, 2, democracia por supuesto no cayó del cielo y no creció solita en Mongolia. Y por supuesto fue el periodo sumamente importante y general en desarrollo asiático de los años 90. Es la enorme inversión extranjera que llega, ¿verdad?, a las puertas de prácticamente todos los países. Eso lo que da un enorme, ¿verdad?, desarrollo a la misma China, a la India, a sureste asiático y a Mongolia, incluyendo, ¿verdad?, otros países también muy poco conocidos y extraños en la economía mundial, como Vietnam, cuando precisamente a partir del inicio del nuevo siglo sus economías muestran una constante y creciente línea, llegando en extremos en Mongolia en 2011 a hasta 17% de crecimiento, ¿no? Por supuesto, son en general, incluyendo Mongolia, economías jóvenes en su mayoría, restablecidas después de la precisamente caída de Unión Soviética y fin de la Guerra Fría, y son economías sumamente sensibles ante de la inversión extranjera. Entonces, lo que se presenta junto con crisis económica mundial es precisamente el problema de la inversión. El partido precisamente democrático tenía que demostrar la correcta inversión, es decir, cumplir con las promesas de invertir en producción industrial con orientación a exportaciones. No lo hicieron. Eso lo están reconociendo. Yo leí en programas de Mongolia, precisamente, de origen, ellos lo reconocen. Eso es paso muy bueno, democrático, precisamente, y lo que permite pensar que el Partido Democrático, sí, en este caso estamos de acuerdo, sobrevivirá tal vez con estas elecciones. Hablando de la, situación económica de Mongolia actual, $5.000 promedio per cápita no me parece mal para un país tan pequeño y tan patriarcal que fue siempre Mongolia. Sí era país de exportaciones de recursos, sobre todo minerales, carbón, pero en específico cobre. Y también elementos de las tierras raras como tungsteno, molibdeno, uranio, etc. Pero volviendo al tema de la democracia, podemos complementar que la economía sostenida en solo recursos de materia prima, ¿verdad?, tiene un desarrollo, debe de tener desarrollo débil. Por lo mismo, viendo ahorita la estructura económica de Mongolia, casi 21% es precisamente industria, cerca de 20% es la producción agrícola, el resto son servicios. Es decir, estamos hablando de un poco más de 56% dentro de la estructura del PIB dirigidos a servicios, donde transporte próximamente tendrá un plusvalía enorme para el futuro del país y para su desarrollo político. El tema de transporte tenemos que tocar aparte. Gracias. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos hablaremos de Mongolia, de su posicionamiento económico internacional y sobre todo pues de este tema, ¿no?, de que Mongolia realmente está ahora sufriendo el fin del superciclo en los commodities y las materias primas y pues necesita trazar una nueva ruta para insertarse de manera menos vulnerable ante el escenario internacional. Volvemos.
En 25 años, Mongolia pasó de ser un país socialista con una economía altamente planificada a una democracia pluripartidista con economía de mercado. Aun cuando los principales desafíos del país se juegan alrededor de la corrupción, la pobreza y también el desempleo, Mongolia ha tenido un crecimiento económico notable en las últimas décadas, sobre todo por una posesión muy abundante en materias primas y en recursos naturales. Ahí está el crecimiento entre 2004 y 2008 a una tasa del 9% anual, gracias a los precios internacionales de los commodities y minerales que estuvieron al alza. ¿Cómo esto está jugando en las preocupaciones de la gente de cara a las elecciones de ahora en un par de semanas en junio? Hace un momento decía que podría haber ciertos balances nuevos en la democracia mongola, ¿no? No necesariamente el presidente, sino también se puede reflejar el primer ministro o en sus cámaras, ¿no? El primer ministro tiene un peso mayor que en otras democracias, ¿no? Y el presidente no es tan absoluto, ¿no? Y yo creo que esta situación de la construcción de la democracia en Mongolia, no se ha eliminado el problema de la concentración del ingreso, ¿no? La mitad de la población vive en Ulan Bator el resto es población que tiene niveles de vida distintos, ¿no? Esta gran concentración del ingreso se ha agudizado con las explotaciones mineras, ¿no? Por otro lado, no hay un esquema de protección social para el desempleo, pensiones, etcétera, sino que la vía natural para absorber a este conjunto de personas que no encuentran un empleo remunerado a nivel del promedio del ingreso que manejan las estadísticas oficiales, entonces van al mercado informal, ¿no? Claro. El mercado informal no es algo nuevo en la economía de transición, en las economías de transición, y es difícil tener cálculos de cuál es el desempleo real, ¿no? Porque no tenemos esas estadísticas. Lo que sí sabemos es que hay un crecimiento del subempleo y el empleo formal está perdiendo el nivel de remuneración, ¿no? Claro. Eso se ve incluso en el PIB promedio que tiene Mongolia, ha caído por la caída de los precios de las commodities minerales, y es un problema que está enfrentando. Otro problema que está enfrentando también con el programa económico emergente del presidente es también el problema de la corrupción. Sí, es un problema de corrupción que es un problema fuerte, que como todos sabemos la corrupción es un elemento que distorsiona la distribución del ingreso y crea clientelas, ¿no? Y al existir clientelas en los sistemas económicos, el problema de la pobreza se dificulta para atenderlo, claro, ¿no? Bueno, pues Cuthberto, aquí te quería yo preguntar sobre la parte política. Pues estamos teniendo dos candidatos, tanto del Partido Popular de Mongolia como del Partido Nacional Demócrata, que tienen el mismo apellido. ¿Esto no genera confusión en la sociedad? Considerando el origen de la sociedad, me parece que no, porque ellos se rigen más por los apellidos, claro, siguiendo la tradición de esta parte del mundo, ¿no? Desde ese punto de vista no hay confusión para la sociedad que pudiera haber este tipo de situaciones. Otra parte importante de... Sí, es más un problema occidental, ¿no? Claro, es muy, muy divertido, porque en aquellas poblaciones realmente es difícil que, como nosotros, tengan necesidad de mantener los dos nombres, ¿no? Ajá. Es más sobre la línea del origen, ¿no? La línea paterna o materna, según sea el caso, que mantienen esto. Ahora, hay que considerar algo. Me preocupa mucho que nosotros estamos midiendo la democracia mongola como medimos la democracia en México, claro, y es completamente distinto, ¿no? No hay como en México una gran difusión en los medios de comunicación, más bien es un asunto más de tradición dentro de ellos, y por eso apuntaba al principio sobre el papel que juegan las tribus que aún existen ahí, ¿no? Las tribus, recordemos, más que tener una lealtad hacia el Estado, tienen una lealtad hacia ellos mismos, ¿no? Y en ese sentido, la relación que establece el candidato con la tribu es lo que tiene repercusiones, porque ese no es el voto a la persona, es el voto de la tribu. ¿Sí? Creo que en México nos cuesta trabajo a este orden tribal, porque para nosotros tribu significa atrás, ¿no? Y creo que ese no es el caso en muchos países,
¿no? Hablemos de una gran cantidad de África por completo, No, bueno, ahí Medio tenemos a Oriente, Irak, Afganistán, digo, que toda la no- parte tribal es fundamental. que justamente por no Claro. entender el papel tribal, Es se cierto. nos van por otro lado nuestros puntos de vista, ¿no? Sí, me parece un elemento fundamental. Desde ese punto de vista creo que el asunto no es como en Occidente, no es como en México a partir de estos partidos y de las personas, ¿no? Sino de las lealtades que se consigue Claro. crear en todo este movimiento. Mongolia enfrenta un reto muy particular en materia de política exterior, pues se trata de un país enclavado entre dos gigantes, China y Rusia. Y aquí la pregunta es cómo sortear este tipo de diplomacia, cómo encontrar el equilibrio en esta fórmula. Este precisamente ha sido uno de los principales dilemas de la política exterior de Mongolia. Por ello ha optado por una política de neutralidad y también de diversificación hacia terceros países. No hay que perder de vista que a partir de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética, otros países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, de los 28 países, se ha acercado estratégicamente a Mongolia. Su posición como corredor comercial clave dentro del noreste de Asia, ¿no? Está la ruta de la seda, en donde está confluyendo China, Rusia, ¿no? Y en donde se busca acercar a Oriente con Occidente, a Asia con Europa. ¿Cuál es el papel que juega Mongolia en este tema, la ruta de la seda? Yo diría que la ruta de seda es como un camino o proyecto, digamos, que entra en una gran contradicción con otro proyecto que se establece, o podemos decir ya se estableció entre Rusia, Mongolia y China, al usar precisamente el ferrocarril de Transmongolia, construido en 1950. Rusia pretende, al apoyar a Mongolia, a modificarlo, ¿verdad?, a modernizarlo, este camino. Pretende entonces aumentar sus exportaciones de China tras de Mongolia, donde Mongolia, por supuesto, será, ¿verdad?, país beneficiado bastante, ¿no?, con gran comercio que se estableció entre Rusia y China. Misma Mongolia también, la modernización de este camino Transmongolia permite activar su economía, ¿no?, y es un punto muy estratégico en sus políticas. Junto con camino de seda, precisamente, no se ve bien participación de Mongolia. Y Mongolia está más interesada entonces en este proyecto, digamos, trans-euroasiático. Y por lo mismo tenemos que tomar en cuenta, Mongolia va a ser Ulaanbaatar, su capital, ¿verdad? Va a ser sede en julio de 2016, ya pronto, Sí, de un ¿verdad?, de un evento. foro hacia Europa. Sí. Estamos hablando de que en este caso se activan caminos desde China tras Mongolia, ¿verdad? Desde probablemente también India tras Mongolia, pero eso es menos factible. Pero así dirigiéndose, ¿verdad?, con rutas comerciales por la parte europea y rusa o por parte transcaucásico y Oriente Próximo. Claro. Diputado, y entonces ahí la parte económica y comercial juega de gran importancia en Mongolia, esta política de neutralidad en su política exterior, ¿no? Digo, sobre todo porque, como ya hemos dicho en este programa, pues es un país enclavado entre Rusia y China, pero tenemos ahí la diversificación con terceros países. Por eso es muy importante que Mongolia no le ponga todas sus canicas, ¿no?, tanto a China y a Rusia, en comparación con México, ¿no? O sea, México también tiene que sortear una política exterior sumamente difícil con el gigante que es Estados Unidos, ¿no? Qué difícil sería y qué tan agobiante sería esta política exterior, ¿no?, de Mongolia, de estar, ¿no?, ensanguchada entre China y Rusia. Platícanos. Sí, ha sido muy difícil. Lo que nos queda claro es que Mongolia es un país subdesarrollado, y esto lo digo porque lo vemos en la infraestructura. Hay pocos aeropuertos, uno ubicado en la capital, hay poca infraestructura de comunicaciones, pero tiene sus paradojas. Es decir, Mongolia tiene una alta tasa de desempleo, sin embargo tiene buenos servicios de
de salud y de educación en relación con México en el estadístico que alcanzamos a ver, pero yo creo que ese es el gran desafío de Mongolia, el poder un poco sobreponerse a estas dos influencias muy importantes que han estado enmarcadas en lo político y que también están encima de Mongolia en la cuestión económica. Y en relación con México, pues yo creo que será muy importante que acerquemos relaciones diplomáticas, parlamentarias. La última visita de un presidente de la República se dio con Vicente Fox y eso fue, creo que por accidente, fue una escala. No hay embajada de Mongolia en México. Sino hay consulados, ¿no? Hay consulado, está en Estados Unidos, y yo creo que lo importante es que se haga esta conexión para conocer toda esta riqueza histórica del país mongol, además de su despertar político, que tendrá una efusividad ahora en este marco electoral, donde van a participar más de 6 partidos políticos y donde unos defienden o donde unos tienen la supremacía en cuanto al discurso de la modernidad, el desarrollo económico, como es el Partido Democrático, que con todos estos cambios es el que ha venido ganando, y por otro lado está la ideología leninista, marxista del Partido Popular, que es el que viene también empujando muy fuerte, y aparecen nuevos partidos como el Partido Verde Civilista, que parece con una posición más liberal. Y que además está dirigido por una mujer, digo, porque hay que hablar del papel subordinado de la mujer en Mongolia, ¿no? Exactamente, entonces en este contexto electoral y en relación con los temas económicos, pues yo creo que está en una disputa, se está en un terreno muy importante que se va a definir cuál será el curso, tanto económico como político, de Mongolia en estas elecciones. Y la política de neutralidad, Froilán, México también tiene que estudiarla porque es una política interesante. Por ejemplo, Mongolia no quiere pertenecer a la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización liderada por China, y de alguna manera se ha buscado mantenerse alejada. Es país observador, si no me equivoco, pero ahí hay un coqueteo de China para subir a Mongolia dentro de esta organización, y esto no es un asunto menor, porque la Organización de Cooperación de Shanghái se equipara con ser el contrapeso de la OTAN. Entonces, platícanos. Sí, la situación geográfica de China la ha llevado a de Mongolia, la ha llevado a una serie de conflictos externos que han marcado su historia, ¿no? De hecho, su independencia es independencia de China, originalmente, ¿no? Después de todo el control que tuvieron, su independencia de China, y me parece que es en el 1945 cuando hace un tratado con la Unión Soviética de no agresión ante los intentos de China de ocupar Mongolia, ¿no? Entonces, esto ha sido una constante, ¿no? La Unión Soviética lo considera la República 16, ¿no? Es una constitución amable, pero sigue siendo una consideración dentro de los nuestros, ¿no? Que después, cuando se derrumba la Unión Soviética, o sea, forma parte de la zona de influencia, no postsoviética, claro. Pero ha caído, ¿no? Ha caído de manera brutal, ¿no? Ante el ascenso de China y el ascenso de las mercancías de Occidente. Entonces, en ese contexto ha sido importante, no solamente el económico, sino el político, mantener su unidad nacional y su unidad como país independiente, ¿no? No ha sido fácil, ¿no? Y la estrategia que están siguiendo es declararse como país autónomo, ¿no? Sin participar en guerras, ¿no? Repito que es difícil, puesto que incluso ha participado en intervenciones militares en Kosovo y en Irak, ¿sí? Y la presencia de Estados Unidos no es menor, política, ¿no? Sí, ha habido Hillary Clinton, John Kerry ha estado recientemente. Los mexicanos no estamos allá, como dice el diputado reciente, correctamente, ¿no? Entonces no es algo de un paseo turístico, ¿no? También eso de exaltarlo como la única democracia de Asia también tiene un rol político más que un rol analítico, ¿no? Claro. Que podríamos nosotros analizar desde todos los puntos de vista. Creo que la estrategia es correcta, declararse país no participante en ningún conflicto militar, lo cual no le excluye de la posibilidad de tener su ejército y etcétera, como Suiza, ¿no? Que es el paradigma, y ahí también, ¿no? Mongolia, Valentina, participa dentro de un país ASEAN, ¿no? De la Asociación de Países del Sudeste Asiático, y quiere pertenecer a la APEC, ¿no? Bueno, este año también, digo, para comentar, el APEC se va a celebrar en Perú, sí. Pero a ver, ¿cómo ves ahí estas alianzas económicas? Marina, voy a transformar un poco la respuesta generalizarla más con enfoque a México, claro. ¿No?
Yo creo que aquí lo que nos tenemos que contemplar es precisamente la participación de México, no tanto en APEC, que se ven un poco lejos las metas de Bogor, Sí. ¿verdad? Como que 2020 ya se acerca, pero metas de Bogor no se acercan, Sí, no se han ¿verdad? cumplido. Y no se han cumplido. Y en ese sentido yo llamo su atención a la recién, bueno, firma del acuerdo transpacífico, ¿no? De Sí, cooperación económica, el lo que llamado llamamos TPP. TPP, exactamente, donde, ¿verdad? Probablemente papel de México y papel de Mongolia crecerán de manera importante. ¿En qué sentido? Yo insisto, Mongolia es por algo un país que nos parece de repente insignificado. No, sí es significado. Es interés crucial, no solamente de Rusia y China, que son miembros a propósito del Consejo, ¿verdad?, de Seguridad de la ONU. Sí, nada más. Hiperpotencias, bueno, mayor potencia por supuesto China, ya se convierte, ¿verdad?, el país número 1 en la economía, por lo menos en sus volúmenes, podemos decir. Y ese interés de Japón, de Corea del Sur, de muchos inversionistas europeos. De India también. De India, por supuesto. Entonces, es un país que precisamente abre sus puertas por su política neutral, por su desarrollo democrático, aún débil todavía, pero en avance importante, hacia aumento de precisamente comercio transpacífico. De eso estamos hablando. ¿Dónde México tiene su debilidad? Necesitamos tomar en cuenta en estrategias, geoestrategias, digamos, ¿verdad?, a nivel estatal, este camino, lo que permite a México ampliar tal vez, ¿verdad?, en sus 11 sectores exportadores, la presencia en Asia. Es sumamente importante tomar en cuenta que Mongolia próximamente se convierte en un país de gran tránsito de transporte, sea por rutas establecidas por China o en conjunto con Rusia, ¿verdad?, lo que permite aumento de desarrollo, Claro. ¿verdad?, de ambos países, Mongolia y México, me refiero. Ahora, Cuthberto, la política exterior de México es sensible a lo que ha dicho Valentina, el diputado, y también Froilán. O sea, nos estamos preguntando, estamos viendo, haciendo evaluaciones, y es importante, por ejemplo, tener ahí embajadas, mayores vínculos económicos, diálogo político, cooperación, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Me parece que has tocado unos puntos más importantes para nuestra política exterior, ¿no?, que básicamente es nula en aquella parte del mundo. Me estoy refiriendo a Mongolia, ¿no? Por supuesto que sigue la tradición de mantener estas relaciones con las economías más importantes, Japón, Corea, China, ¿no?, pero no pasa por Mongolia, lamentablemente. Es parte de la poca visión que se tiene desde este país hacia la gran riqueza y el dinamismo económico que sucede en el Pacífico, ¿no? Es muy lamentable esa situación, pero no queda de otra más que enfrentar y decir que habría que poner más atención en las áreas de oportunidad que se abren en Asia, ¿no? El TTP, el MIDCA y todos estos movimientos que intentan acercar a México, pero México se resiste porque, lo hemos dicho aquí, está ante la economía más poderosa del mundo, en donde yo creo que cómodamente nuestros industriales y los que ofertan servicios se sienten cómodos con esta relación, ¿no? Asia-Pacífico en general es poco atractivo para México, lamentablemente, porque tenemos una tradición, no hay que olvidar esto, ¿no? La línea comercial más larga en tiempo fue la establecida entre la Nueva España y las Filipinas, que comerciaba con toda esa área, que duró durante 300 años. El punto de comercio con Occidente se manejaba a través de México, ¿no? Es algo que renunciamos en el siglo XIX con las políticas lamentables de los gobiernos ante el imperio, en donde se negó toda posibilidad de desarrollo marítimo, y nuestro desarrollo marítimo básicamente era con Asia, ¿no? Entonces es muy triste ver esto, y creo que es muy importante tu pregunta, porque esto nos tendría que llevar a un debate mucho más fuerte, más consistente, más frecuente también,
sobre la necesidad de diversificar nuestra política exterior, ¿no? Mongolia es un punto importante porque maneja justamente una estrategia entre estos dos gigantes, ¿no? Los dos demandan materias primas. Tal vez Rusia un poco menos, pero China es algo que maneja muchísimo, ¿no? El cobre es muy importante, la caída de los precios del cobre en la actualidad genera una serie de crisis, pero son áreas de oportunidad para México. Entonces creo que este asunto es de mayor trascendencia e invitaría a las partes que tengan que tomar cartas en el asunto, o sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en crear y generar un mayor acercamiento hacia estos países, ¿no? Diputado, ¿está usted de acuerdo con lo que está comentando el doctor Cuthberto Hernández, una ausencia de México en Mongolia, también Mongolia con poca presencia en México? Como congresista, como parlamentario, ¿qué puede hacer el Congreso mexicano para poner su mira en estos países de Asia que de alguna manera pues no están en la mesa, ¿no? Y estamos perdiendo grandes oportunidades y sobre todo una mirada geopolítica y estratégica que en muchas ocasiones no priorizamos dentro de nuestra política exterior. Totalmente de acuerdo. Creo que las mayores inversiones asiáticas en México están vinculadas con Japón, están vinculadas con las Coreas, que son quienes tienen mayor inversión, y hoy ya una relación un poco más abierta y más establecida con China. Sin embargo, creo que con las similitudes de tener una democracia Mongolia, de ser un país diferente, con este anhelo de tener solidez democrática, creo que sería muy interesante para México expandir. El reto mexicano es que con la riqueza que tenemos en nuestro país, con los grandes productos que hoy México puede ofertar y con esta ansia también mexicana de poder tener presencia en Asia, sería muy importante que la política exterior mexicana se centre en tratar de tener una relación comercial y política más abierta. En este caso, para los legisladores, especialmente para su servidor, para esta Cámara, presidir este grupo de amistad con Mongolia, pues nos va a permitir de inmediato conocer a las autoridades diplomáticas, buscar estas relaciones, empaparnos más de lo que está viviendo el Parlamento mongol y también buscar influencias, el poder tener experiencias de la política de Mongolia y de manera inmediata, pues, ¿por qué no tener algunas prácticas legislativas aquí en nuestro país? Froilán, ahí el tema de Brasil es importante porque sabemos que la política de terceros países de Mongolia es fundamental. Brasil nos está ganando la jugada a México, sí tiene una mirada más estratégica en materia de política exterior, tienen mucho más embajadas en Asia y tampoco no se diga Cuba, ¿no? Por ejemplo, y la misma Venezuela. Sí, es un caso especial Brasil en estos momentos, no solamente por la situación política, sino porque ha caído fuertemente el gigante, ¿no? O sea, ha tenido un tropezo, ya no es tan... Nosotros mucho tiempo hemos competido con Brasil por la primacía en América Latina en cuestiones económicas y nos vimos rebasados, pero parece que la economía mexicana, sin tener éxitos sorprendentes, está llegando a Brasil también, porque Brasil ha caído, ¿no? Sin embargo, hay que destacar que Brasil siempre ha tenido más presencia en Asia, ¿no? Y la presencia china en Brasil también es fuerte. Nosotros no es así, pero aquí también habría que resaltar que México sí tiene una vocación geográfica muy definida, ¿no? Yo sí realmente veo la necesidad de relaciones diplomáticas con Mongolia y aquella región, pero económicamente es muy difícil, tan solo la infraestructura mongola es muy pobre todavía, ¿no? La esperanza es que un poquito la ruta de la seda voltee hacia allá o el desarrollo de China voltee hacia allá, ¿no? En cambio, nuestra orientación hacia Estados Unidos no solamente es Estados Unidos, sino que es una vía hacia el mercado mundial, ¿no? O por ponerlo de una manera más pragmática, ¿no? Canadá tiene la misma frontera con Estados Unidos y tiene las relaciones comerciales más dinámicas con Estados Unidos que nosotros mismos, ¿no? Y veamos la situación económica de Canadá, ¿no? Entonces, no veo tan natural la relación económica con Mongolia, ¿no? Sí es... Servicios, la exportación de servicios. Exportación de servicios, ¿no? La relación diplomática me parece que sí es muy importante por la figura democrática que está manejando
Sí, el diálogo político. Diálogo político, encontrarse entre dos potencias. Nosotros estamos entre una potencia muy fuerte. Nuestro papel no solamente es económico, también es político. Y en ese sentido, pues Brasil sí se ha visto más libre para hacer estas relaciones con los países asiáticos, etcétera. Pero ¿sí? consistentemente, lo decías tú, Rina, Cuba, Brasil, desde un punto de vista sistemático, han generado muchísimo más relaciones, ¿no? Más que México. México no sé por qué razón le cuesta tanto trabajo tener un presupuesto para ampliar estas relaciones, Pero embajadas o consulados. Claro, entonces es muy absurdo, muy poco coherente entre la política comercial y la política diplomática de este país, ¿no? No se piensa en el mundo, seguimos viendo hacia nuestro ombligo, ¿no? Y eso es triste y muy lamentable, porque el papel que juega México, al igual que Mongolia, es un papel geopolítico y geoestratégico que en la economía mundial tendría que florecer, ¿no? En dos ámbitos totalmente distintos, pero igualmente importantes. ¿Qué recomendarías, Valentina, ya para cerrar el programa? Es el tema que abordé hace 20 años, viendo precisamente, fíjate bien qué interesante, la alternativa para Rusia de perder su dependencia tan fuerte de la Unión Europea, sobre todo con energéticos, ¿no? Hace 20 años era, y siguió todos 20 años. Y la misma alternativa para México, ¿por qué tanta dependencia de Estados Unidos? ¿No? Porque histórico, ya todos tenemos explicaciones, pero no es por qué, sino porque México no está presente precisamente en Asia-Pacífico. Yo diría, las recetas, claro, se elaboran a lo largo del tiempo y con respectivos diputados, pero nuestra parte, la parte académica, sí estamos alarmando desde los 90, desde que México reestructuró su economía a favor precisamente de sectores secundarios y terciarios y no tanto al sector primario. Es decir, las dinámicas y tendencias mundiales económicas están a favor del crecimiento del sector terciario, son servicios, ¿verdad? Y es precisamente la materia que sí México puede exportar. Entonces, falta esfuerzo. Eso es la recomendación. Falta esfuerzo y también me parece que voluntad política, y también es una cuestión de presupuesto, diputado. Pues sí, también de presupuesto, aunque yo creo difiere un poquito. Creo que México siempre ha tenido esa libertad para asociarse, lo ha demostrado en varios episodios de la vida política, desde Lázaro Cárdenas, desde López Mateos, con su discurso de colaboración con Cuba, por ejemplo, países que venían en contra del discurso y de la actitud de los Estados Unidos. Yo creo que México ha sido un país noble y ha buscado estas alianzas sin importar el posicionamiento político que tengan los países. Sin embargo, yo creo que hay una realidad, es decir, Mongolia no está no ha estado, digamos, en los países estratégicos, y por eso México creo que ha privilegiado. Sin embargo, todos estos elementos que hemos dirimido en la mesa, en el debate, permiten hoy observar que Mongolia puede ser un país estratégico, para que ya también rompamos el hielo sí. A lo mejor a México le da miedo tocar los temas chinos, nos da miedo tocar los temas rusos por cuestiones históricas, a ver qué dice Estados Unidos, pero yo creo que es tiempo para poderlo hacer. Bueno, pues muy agradecida con esta mesa de reflexión, de debate sobre elecciones en Mongolia. Les agradezco a todos los participantes y ojalá usted haya compartido, al igual que su servidora, pues esta mesa, ¿no?, de hablar de las claves políticas, históricas, económicas, cuando Mongolia se enfrenta en un momento electoral. Soy Rina Musali, me despido de ustedes y les recuerdo que la próxima mesa de reflexión serán las elecciones de España del próximo 26 de junio. Hasta pronto.